buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 1 de noviembre del 2022 con el trabajo de ingreso del doctor Hugo Torres Salazar titulado Nuestra actitud hacia la muerte en este tiempo y otros. Reflexiones desde el psicoanálisis, la historia y la literatura. Y antes de empezar con los trabajos de esta sesión, les solicito de la manera más respetuosa si podemos guardar un minuto de silencio por el deceso de nuestro expresidente, el doctor Silviano Hernández González. Muchas gracias. Vamos a tomar asiento. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general de esta benemérita institución, que tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Daré lectura al orden del día de esta sesión. En primer punto, tuvimos la apertura de la sesión a cargo de nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Y en el presidium tenemos a nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, la doctora Angélica Peregrina Vázquez, vicepresidenta, y quien dará respuesta a este trabajo de ingreso, doctor Hugo Torres Salazar, recipendiario, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. Ahora, en la presentación de nuestro recipendiario, el doctor Hugo Torres Salazar tiene una maestría en educación por la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Historia por la Universidad Paul Valéry en Montpellier, en Francia. Licenciado en Psicología de la Universidad Galilea de Aguascalientes. Y tiene una maestría en Psicología Psicoanalítica por el Grupo Guadalajara de Psicoterapia Psicoanalítica. Es psicoanalista titular por la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es profesor investigador titular C del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Coordinador de la Maestría en Historia de México en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Federación Psicoanalítica de América Latina, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos, presidente honorario de la Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación de la Enseñanza de la Historia. Miembro del Instituto Internacional de Sociocrítica. Actualmente es maestro jubilado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y profesor titular de la Maestría en Estudios Psicoanalíticos del Espacio Psicoanalítico, además de realizar en su práctica privada al respecto de esta materia. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro recipendiario, el doctor Hugo Torres Salazar. Alexia, ¿nos ayudas? Ahorita lo pongo. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas noches. Antes de presentar mi trabajo, deseo expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su tiempo, por su presencia. A la Comisión de Admisión y a la mesa directiva de esta benemérita sociedad. A dos maestros memorables de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, uno en el tiempo ido, en el pasado, al licenciado Francisco Ayón Sester. El otro en este tiempo, el actual, a la doctora Angélica Peregrina. A mi familia, Andrea, Lucía, Rosa María. Y renuevo mi agradecimiento por su presencia.
nuestra actitud hacia la muerte en este tiempo y otros. Reflexiones desde el psicoanálisis, la historia y la literatura. El ser humano, en su proceso de humanización y civilizatorio, adviene como sujeto creador de vínculos y representaciones sociales. El uno y lo otro pertenecen al mundo simbólico de la cultura y se expresan ambos en el lenguaje y acciones sociales. Las representaciones sociales sirven para la interpretación del mundo y de la realidad, por lo cual se consideran como fenómenos sociocognitivos y como el nexo entre el mundo interior y el exterior del sujeto. Las representaciones sociales como proceso y producto civilizatorio se transforman y se reactualizan en el tiempo. Y una de las que más han estado presentes en los discursos y en las acciones sociales por este tiempo de crisis, incertidumbre y pandemia es la de la muerte. Hoy la realidad del COVID-19 ha convencido al hombre de su finitud, de su fragilidad como ser humano, y le ha dado motivos para recordarle asuma su responsabilidad, su solidaridad y compromiso social antes que omnipotencia y narcisismo. La muerte en el psicoanálisis. En el fondo, nadie cree en su propia muerte, o lo que viene a ser lo mismo. Por el inconsciente, cada uno de nosotros está convencido de su inmortalidad. Así lo dijo Freud en 1915. Esto es solo en el inconsciente, porque en estos tiempos de pandemia nos ha enfrentado a nuestra realidad, la fragilidad del ser humano y una fractura a nuestra omnipotencia y narcisismo. La muerte, de ser algo natural, incontrastable e inevitable, y a la vez que nadie cree en su propia muerte, la matamos con nuestro silencio y solo la podemos concebir como observadores de otras muertes. Hay un sinnúmero de ideas, acciones y situaciones que como contingentes nos informan de la muerte. Los accidentes, la edad avanzada, la enfermedad y hoy una larga y penosa pandemia, la cual se ha infiltrado en nuestras vidas y obstaculizado el libre tránsito de personas, cosas y creencias. El adulto cultivado no imaginará la muerte de otro, ni siquiera en el pensamiento, sin considerarse a sí mismo desalmado o malo, a menos que en calidad de médico, de abogado, tenga que ocuparse profesionalmente de ella. Pero hay alguien que transgrede todo esto que nos agobia: los niños. Ellos sí son capaces de hablar de ella y hasta de desearla a todo aquel obstáculo, persona, animal o cosa que se le interponga para el cabal cumplimiento de sus deseos. Con demasiada frecuencia matan a su muñeca, al juguete de peluche y a las personas indispensables en su vida. Agarran parejo: abuelos, tíos, hermanos y padres. Como no lidiará con sentimientos de culpa, la muerte que desea le permitirá continuar con sus proyectos de vida, jugar y jugarse la vida. Sin embargo, hay que señalar que en este juego también el niño se juega su acaecer psíquico, ya que si el deseo va acompañado de afecto y este de representación, puede resultar traumático. Me explico. Si al deseo de que muera alguien y ese alguien es muy querido, como su madre, y la muerte se hace en la realidad exterior,
deviene una situación traumática, ya que para el niño el deseo no solo es en potencia, sino en acto. El niño en sus juegos eróticos ve, por ejemplo, la amenaza con la supresión de su pene. Y si acto contiguo ve desnuda a su hermanita, esa imagen le confirmará la posibilidad de perderlo. Es la representación la que experimenta la represión. Y llegado el caso es desfigurada hasta que se vuelve irreconocible. Pero su monto de afecto es mudado comúnmente en angustia y, por cierto, sin que importe su naturaleza ni que se trate de agresión o de amor. Otras formas de tener un acercamiento con la muerte es en los funerales, donde expresamos nuestras condolencias con una cantidad de frases que ponen en evidencia el conocimiento y afecto que le teníamos al difunto y, por consecuencia, a los dolientes. Frente al muerto, mantenemos una conducta particular, casi de admiración, como si hubiera llevado a cabo algo muy difícil. Suspendemos toda crítica hacia él, le disculpamos cualquier desaguisado y hayamos justificado que en el discurso fúnebre o en su epitafio se le honre con lo más favorable. Ponemos el respeto por el muerto, que a éste ya no le sirve de nada, por encima de la verdad, y la mayoría de nosotros lo valorará más incluso que el respeto a los vivos. Y esto lo hacemos porque lo creemos o porque lo sentimos, pero en su mayoría corresponde a nuestra actitud cultural convencional. La otra manifestación de esta actitud corresponde a la oración fúnebre o al epitafio. No hay muerto ni feo, ni pobre, ni malo. Hay epitafios célebres que por su contenido reflejan el particular pensamiento que sus autores tenían sobre la muerte. Si queréis los mejores elogios, moríos. Enrique Jardiel Poncela. Ustedes escojan. Si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Marqués de Sade. Solo le pido a Dios que tenga piedad con el alma de este ateo, Miguel de Unamuno. Aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto y de verdad lo hace bien. Otros, no de los personajes tan famosos, pero sí con el mismo fin y contenido, podemos leerlos en los panteones. En memoria de mi fiel y amante esposo. Que Dios te cuide en el cielo, como tú nos cuidaste en la tierra. A mi gentil y dulce marido. Y otros que quizás no se escribieron, pero sí se pensaron. Amada mía, aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo también. Pueden completarlo. Me voy, pero no te quedas solo. Te dejo a mi madre. Se acabaron las infidelidades. Descanse en paz hasta que nos volvamos a ver. Tu suegra. Decidle al IMSS que ya no necesito ficha. Aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había y había. Señor, recíbela con la misma alegría con la que yo te la mando. Sepultamos en los epitafios, en el duelo, nuestras esperanzas, nuestras demandas,
nuestros goces, no nos dejamos consolar y nos negamos a sustituir al que perdimos. Con la pérdida el duelo se ha instalado y si no es resuelto, se pasará a la melancolía, donde la sombra del objeto recae sobre el yo. La melancolía es un duelo no resuelto o un duelo permanentemente donde el sujeto se humilla ante su ello, se complace en el dolor y se martiriza. La muerte en la historia. En todas las geografías y en todos los tiempos, la humanidad ha expresado sus emociones, su pensamiento, sus creencias y sus representaciones sobre la muerte a través de mitos, ritos, ceremonias, escritos, monumentos y todo aquello que le permita manifestarlo. A continuación, desarrollaré la visión del mexicano sobre la muerte a través de sus mitos, ritos y su literatura en los pueblos originarios, particularmente en el pueblo mexica. El pueblo mexica de origen náhuatl llegó a fundar su ciudad en el lago de Texcoco en 1321 y para la llegada de los españoles, la Gran Tenochtitlan era una ciudad majestuosa que compartía en orden, trazo urbano, población y vida con cualquiera de las grandes urbes europeas. Su filosofía aterriza en creencias, ritos y mitos que otorga a los difuntos 3 destinos después de la muerte. Los lugares en los que podían descansar después de morir correspondían al género de muerte que tuvieran. Estos lugares eran el Tlalocan, la Casa del Sol y el Mictlán. El Tlalocan. A los que morían por rayo, ahogados o por un tipo de enfermedad como leprosos, sarnosos, bubosos, gotosos o hidrópicos, les estaba deparado ir al Tlalocan, lugar de los tlaloques, en donde jamás faltaban alimentos y frutos, además de ser un lugar de constante verano, donde podían regocijarse y no pasar pena alguna. La Casa del Sol. A los guerreros muertos en combate y a las mujeres muertas en el parto les estaba destinado ir a la Casa del Sol, lo que Sagún llamó cielo. Al salir el sol, gritaban y miraban hacia él y lo acompañaban desde el amanecer hasta el mediodía, mientras hacían peleas de regocijo. Al llegar al Nepantla, Tonatiuh o mediodía, dejaban el lugar a las mujeres muertas en el parto que lo continuarían acompañando hasta la puesta del sol. Pasados 4 años después de su muerte, las almas de estos guerreros se convertían en diversos tipos de aves. Mictlán. Los que morían de enfermedad común iban al Mictlán, así fueran nobles o gente del pueblo. Ahí residía Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, señores de los muertos. Al Mictlán o noveno infierno se le describe como un lugar muy ancho, lugar oscurísimo, que no tiene luz ni ventanas. Las ceremonias que realizaban para enterrar a sus muertos correspondían al lugar de destino. Morir a filo de obsidiana era el mayor orgullo para una sociedad donde la guerra y todas sus manifestaciones sostenían al Estado y lo empoderaban en la supremacía de todos los pueblos originarios de México. La muerte en los tiempos nuevos, en los nuestros. La muerte para el pueblo mexicano
se reactualiza en diferentes manifestaciones de su folclore y su imaginario. Se concretiza en canciones donde la vida no vale nada, o en sus relatos como La Llorona. Lamenta la muerte de sus hijos con una nota de amor y llanto. ¿Dónde estarán mis hijos? Pero el crisol de esta creencia se vive el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Se recuerda a los muertos entre llantos, pero también con alegría y fiesta, porque puede tenerse aún en la zozobra la esperanza de que el difunto esté gozando de los bienes celestiales. En las casas se les recuerda y se monta un altar de muertos, donde estarán todos los recuerdos y los objetos que lo traigan al mundo de los vivos. Su fotografía, objetos preciados que usó en vida, sus gustos recordados con alimentos y bebidas de su agrado. La iluminación la darán las veladoras, el camino será señalado con sal o con ceniza, y la flor de cempasúchil inundará con su color y aroma. En ningún altar faltará el tequila, y el papel picado hará el marco que lo aparta por ser ya de otro mundo. Las calaveras de azúcar llevarán el nombre de cada difunto, y para jugar con la muerte también se agregan las de todos los miembros de la familia. El 2 de noviembre será obligado a ir al panteón, con flores, nardos, cempasúchil y cordón de obispo, y todas las viandas posibles para la comida familiar totémica. Es particularmente importante la celebración del Día de Muertos en Pátzcuaro, un pueblo del estado de Michoacán, y en Mixquic o Mixquic, en el estado de México, adelante de Xochimilco. No faltará la bebida y todo será acompañado con música. Así se convive con la muerte. Así se concibe la vida. Vivir para morir. La muerte en la literatura. Hay 3 textos que desarrollan el tema de la muerte y los tomaré para mi exposición. El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, y La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Octavio Paz la desarrolla en su obra El laberinto de la soledad, particularmente en el capítulo 3, Todos Santos, Día de Muertos. Cito: la matriz de la alegría o de la desgracia, el mexicano la expresa en la fiesta. La fiesta mexicana no es nada más que un regreso a un estado original de indiferenciación y libertad. El mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse. Entre nosotros la fiesta es una explosión, un estallido. Muerte y vida, júbilo y lamento, canto y aullido se alían en nuestros festejos, no para recrearse o reconocerse, sino para entredevorarse. No hay nada más alegre que una fiesta mexicana, pero también no hay nada más triste. La noche de fiesta es también noche de duelo. Es totalmente cierto, porque en la vida cotidiana el mexicano se enfrenta constantemente entre estas 2 emociones: alegría por el nacimiento y dolor y tristeza por la ausencia de un ser querido. Y lo uno y lo otro no solo se produce en una forma natural. Las muertes a veces son resultado de la violencia y de la ausencia o deterioro del Estado de Derecho. Aquí anoté: cualquier semejanza con lo actual es mera coincidencia. La muerte es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida.
toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas, obras y sobras, encuentra en la muerte, ya que no sentido o explicación sí es fin. Frente a ella, nuestra vida se dibuja o inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve de forma inmutable. Ya no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Sigo citando a Paz. Dime cómo mueres y diré quién eres. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Por eso cuando alguien muere de muerte violenta, solemos decir, se la buscó. Y es cierto, cada quien tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace. Muerte de cristiano o muerte de perro son maneras de morir, que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan. Hay que morir como se vive. La muerte es intransferible, como la vida. Si no morimos como vivimos, es porque realmente no fue nuestra la vida que vivimos. No nos pertenecía, como no nos pertenece la mala suerte que nos mata. En el mundo moderno, todo funciona como si la muerte no existiera. Nadie cuenta con ella. Todo lo suprime. La prédica de los políticos, los anuncios de los comerciantes, la moral pública, las costumbres, la alegría a bajo precio y la salud al alcance de todos que nos ofrecen hospitales, farmacias y campos deportivos. Pero la muerte, ya no como tránsito, sino como boca vacía que nada sacia, habita todo lo que emprendemos. Hasta aquí, Paz. Todo esto exhibe nuestro imaginario de la muerte que se ha conformado a través de nuestra historia y que exhibe las particularidades, relaciones de intimidad y extrañeza que tenemos con ella. El mexicano, obstinadamente cerrado ante el mundo y sus semejantes, se abre ante la muerte, la adula, la festeja, la cultiva, se abraza a ella definitivamente y para siempre, pero no se entrega. Todo está lejos del mexicano, todo le es extraño y en primer término, la muerte le extraña por esa excelencia. En la muerte tiene permiso. Edmundo Valadez pone en voz de Sacramento otra forma de considerar la muerte, como un acto de justicia necesario entre tanta impunidad. Soy la voz de Sacramento. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Trajimos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindan con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles. Las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza una vieja oración de la que sabe muy bien el principio y el fin. Y para validar su petición expone sus argumentos. Soy la voz de Sacramento. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto
y pues no sabemos dónde andará la justicia. Queremos tomar aquí providencias. A ustedes, y Sacramento recorrió a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía. Y ustedes que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. Los que están de acuerdo en que les den permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano. Todos los brazos se tienden a lo alto, también las de los ingenieros. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. La Asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Y yo creo que nosotros también nos sumaríamos a la aprobación solicitada por ellos. Porque yo creo que no era aprobar una muerte, sino hacer justicia. Voz de Sacramento. Pues muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Es una novela del siglo XX, considerada como una gran obra de la literatura mexicana. Aquí Fuentes, a través del viejo político y revolucionario, despliega una fina y compleja visión del tiempo. Desde la penumbra de la recámara, donde el ambiente asfixia e inmoviliza en su larguísima agonía, el otrora general revolucionario Artemio Cruz. Esta es la voz de este revolucionario. Soy esto, soy esto. Soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo, soy este ojo. Soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados. Párpados, párpados, párpados aceitosos. Soy esta nariz, quebrada de anchas ventanas. Soy estos pómulos, pómulos, donde nace la barba cana. Nace mueca, mueca, mueca. Soy esta mueca que nada tiene que ver con la vejez o el dolor. Mueca, con los colmillos ennegrecidos por el tabaco. Tabaco, tabaco. El vaho, vaho, vaho de mi respiración opaca los cristales y una mano retira la bolsa de la mesa de noche. Le están apoyando para que muera. Vamos, señor Cruz, vamos. Los asistentes que lo acompañan en su agonía solo le sirven para que los recuerdos emerjan con rapidez y le confirmen lo que fue toda su vida. Vivir en oposición y añoranza por llegar a ser como los del norte. La voz de Cruz. Dejarás que los demás afirmen tus cualidades y tus defectos, pero tú mismo, ¿cómo podrá negar que cada una de tus afirmaciones se negará? ¿Que cada una de tus negaciones se afirmará?
Nadie se enterará, salvo tú, quizá, que tu existencia será fabricada con todos los hilos del telar, como las vidas de todos los hombres. Que no te faltará ni te sobrará una sola oportunidad para hacer de tu vida lo que quieras que sea. Y sí serás una cosa y no la otra. Será porque a pesar de todo, tendrás que elegir. Tus elecciones no negarán el resto de tu posible vida. Todo lo que dejarás cada vez que elijas, solo la adelgazarán. La adelgazarán al grado de que hoy tu elección y tu destino serán una misma cosa. La medalla ya no tendrá dos caras. Tu deseo será idéntico a tu destino. Morirás. No será la primera vez. Habrás vivido tanta vida muerta, tantos momentos de mera gesticulación. Y para morir, no solo hay que morir y reposar en el ataúd, solo hay que crear la noche. Cruz. Nunca escucharás las palabras de otros, tendrás que vivirlas. Cerrarás los ojos, los cerrarás. No olerás ese incienso, no escucharás esos llantos. Recordarás otras cosas, otros días. Son días que llegarán de noche a tu noche de ojos cerrados, y solo podrás reconocerlos por la voz, jamás con la vista. Deberás darle crédito a la noche y aceptarás sin verla, creerla sin reconocerla, como si fuera el Dios de todos tus días, la noche. Ahora estarás pensando que deberás cerrar los ojos para tenerla. Sonreirás, pese al dolor que vuelve a insinuarse, y tratarás de estirar un poco las piernas. Alguien te tocará la mano, pero tú no responderás a esa caricia, atención, angustia, cálculo, porque habrás creado la noche con tus ojos cerrados. Y desde el fondo de este océano de tinta, navegará hacia ti un bajel de piedra al que el sol de mediodía, caliente y soñoliento, alegrará en vano. Cierra los ojos, Artemio Cruz. Es la noche, es tu muerte. Estas son mis reflexiones finales. La muerte se inerva en el pensamiento de toda la humanidad y se expresa en diversas representaciones culturales. Todas ellas corresponden a diferentes momentos de su historia, desde los pueblos originarios hasta nuestros días. Las expresiones de muerte se consideran una vivencia cultural necesaria y permanente, cuyo origen se gesta desde el nacimiento de cualquier ser vivo, puesto que será una etapa más de su desarrollo. Si nace, se muere, y si hay muerte, hubo vida. Los pueblos del mundo, a través de su evolución, atraviesan momentos de su historia que los separan y los identifican en sus diferencias. Pero hay más expresiones de convergencia, y una de ellas es su actitud hacia la muerte. ¿Y por qué no hacerle caso a Freud? Si vos vitam, para mortero. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. O al poeta Neruda: muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no haya encanto en sí mismo. Muchas gracias.
Gracias. Agradecemos su conferencia y le pido por favor a la doctora Angélica Peregrina si puede dar respuesta a este trabajo de ingreso. Con su venia, señor presidente, Carla, Hugo, señoras y señores, muy buenas noches. Es para mí un honor dar la bienvenida, más que respuesta, la bienvenida a la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, al doctor Hugo Torres Salazar, entrañable amigo y colega, quien sin duda tiene los merecimientos para pertenecer a esta noble institución. Querido Hugo, bienvenido. Hemos escuchado una excelente disertación acerca de nuestra actitud hacia la muerte en este tiempo y otros, de la cual haré algunos comentarios más adelante, pero primero quiero que ustedes sepan un poco más de Hugo Torres. Ciertamente compartimos intereses comunes. Primero se tituló como profesor de educación primaria, a donde se fue a estudiar siendo un adolescente, egresado del Centro Regional de Enseñanza Normal de Ciudad Guzmán, a donde se fue a estudiar siendo un adolescente, dejando atrás a su familia en Colotlán, de donde es originario. Luego ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el título de licenciado en Historia. Allí nos conocimos en 1971. Él egresó en 1974 y yo un año después. No saquen las cuentas, por favor, ya son 50 años, medio siglo. Pero Hugo siempre ha sido muy inquieto. Con amplitud de miras emprendió otros estudios. La licenciatura en Psicología en la Universidad de Aguascalientes, luego la maestría en Educación, de la que se graduó en 1985, ejercía ambas carreras, la de maestro y la de psicólogo. Pero luego de un par de años de ejercicio profesional, emprendió otro posgrado, el doctorado en Estudios Romanos, con opción de estudios hispanoamericanos en la Universidad Paul Valéry en Montpellier, Francia. De allá volvió a finales de 1990 y pronto se incorporó como catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater. Más adelante se capacitó como psicoanalista y luego cursó la maestría en psicoterapia psicoanalítica entre 2007 y 2009. Por el lado profesional de la historia, fue oficial mayor y luego secretario de la facultad. Y más adelante, cuando se cambió la estructura a departamentos, fue coordinador docente durante varios años. Y de 2013 a 2020 fue coordinador de la maestría en Historia de México. En este último año se jubiló de la Universidad de Guadalajara, pero sigue tan activo como siempre en las tareas de historiador y de psicoanalista. Se ha distinguido por sus combates en favor de la enseñanza de la historia, de las técnicas y estrategias de aprendizaje, del vínculo pedagógico maestro-alumno, así como la enseñanza y aprendizaje basado en competencias, lo mismo que la historia de las profesiones y la enseñanza de las ciencias sociales. Temáticas de las cuales ha publicado varios volúmenes, capítulos de libro, artículos, etc. Del otro lado de la moneda, se ha ocupado de las relaciones interdisciplinares entre historia, educación y psicoanálisis, de lo cual hoy nos brindó una muestra a la cual le agregó la literatura. Y tan bueno en lo uno como en lo otro, y para confirmarlo, el interesante recorrido hecho por nuestra actitud ante la muerte desde tres enfoques: el psicoanálisis, la historia y la literatura. Sin duda, las representaciones sociales coadyuvan a interpretar nuestro mundo y nuestra realidad, y nada tan presente y a la vez tan temido para los mexicanos como la muerte. Se burlan de ella, aparentemente, pero como bien revela el análisis que hace Hugo Torres, muestra el particular sentido que se da a la muerte, mucho más en estos tiempos de crisis, incertidumbre y pandemia.
Quiero destacar cómo en su disertación Hugo Torres ha hecho énfasis en que la realidad por la pandemia de COVID-19 ha convencido al hombre de su finitud, de su fragilidad como ser humano, y le ha dado motivos para recordarle que asuma su responsabilidad, solidaridad y compromiso social antes que omnipotencia y narcisismo. Ello es fundamental para la convivencia cotidiana, para la tolerancia y para afrontar problemas comunes en nuestra sociedad, hoy que tenemos tantos. Nos ha ofrecido también una colección de epitafios que se dio a la tarea de recolectar de muy distintas épocas, de suerte que no hay muerto ni feo, ni pobre, ni malo, todos buenos. Muy significativo resulta también que la melancolía es un duelo no resuelto o un duelo permanente en el que el sujeto se humilla ante su ello, se complace en el dolor y se martiriza. Pero dentro de la gran complejidad de esta temática, los niños se cuecen aparte. Ellos sí son capaces de hablar de la muerte o de no juzgarla de tanta trascendencia. Aquí permítanme compartir un recuerdo anecdótico. Se me quedaron muy grabados los regaños de mi abuela, que lo hacía muy severamente, a mis primos, a mis hermanos mayores y a mí, cuando coincidíamos en Sayula en el velorio de algún pariente. Pues al ser grande el gusto por vernos, empezaban las risas, las bromas y las manifestaciones de afecto, luego de tanto tiempo de ausencias, y venía la severa abuela a reconvenirnos, porque eso era un mal comportamiento. En un velorio solo se debía rezar por el alma del difunto y expresarse dolor, tristeza, melancolía, aunque los sentimientos internos en ese particular momento fueran todo lo contrario. Tiene toda la razón el doctor Hugo Torres al afirmar que frente al muerto mismo mantenemos una conducta particular, casi de admiración. Ponemos el respeto por el muerto, a quien ya no le sirve para nada, por encima de la verdad. Así somos en los funerales. Actuamos de acuerdo con una actitud cultural convencional. Pero eso ha evolucionado a lo largo de los tiempos. Muy esclarecedor es el análisis de la muerte desde la perspectiva histórica, cómo era considerada en los pueblos prehispánicos, cómo se ha ido transformando el imaginario en torno de la muerte. Y finalmente, analiza el tema de la muerte en 3 textos literarios de plumas muy destacadas como las de Octavio Paz, Edmundo Valadez y Carlos Fuentes, a cual más de ilustrativas de la idiosincrasia del mexicano. Si se nace, se muere. Si hay muerte, hubo vida. Mañana es Día de Muertos. Iremos al panteón a visitar a nuestros difuntos. Pero hoy démosle la bienvenida al doctor Hugo Torres Salazar a esta casa. Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Ahora le pedimos a nuestro recipendiario si pudiera pasar aquí enfrente para hacer la toma de protesta correspondiente. Por favor, presidente. Gracias. Sí. A nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que este año cumplió 189 años de existencia, y de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, le pregunto, doctor Hugo Torres Salazar, ¿promete usted cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos que rigen la vida institucional de esta más que centenaria institución? Sí. Asimismo, se compromete a promover a través de su trabajo el crecimiento cultural, científico y humanístico de los Estados Unidos mexicanos y del Estado de Jalisco. Si así fuera, que la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco se lo reconozca y que el espíritu de don Valentín Gómez Farías siga rigiendo la vida de esta institución. Enhorabuena, bienvenido.
Constancia. Bienvenido, Jesús. Un placer. Sabemos que será muy benéfico para esta sociedad tu ingreso. Para mí más. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor Hugo Torres Salazar. Agradecemos la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta. Muchas gracias. Gracias al maestro Eduardo Velasco Briceño, que está aquí con nosotros, expresidente. Muchas gracias. A los directivos, asociados y amigos, muchas gracias por asistir aquí con nosotros. En los avisos, el martes 8 de noviembre a las 20 horas se presentará la conferencia Fray Antonio Alcalde, obispo de Yucatán, 1761-1771, a cargo de nuestra expresidenta, la doctora Adriana Ruiz Rasura. A continuación, los invitamos a ver, terminando esta sesión, a pasar a admirar el altar que tenemos en la planta alta, siguiendo con este tema de nuestra actitud ante la muerte, muy mexicana esta actitud de honrarlo así. Los esperamos ahí arriba para ver el altar. Y al final regresaremos a esta planta para tener un convivio y seguir platicando aquí con nuestro ahora socio acerca de estos temas. Como último punto es la clausura de la sesión a cargo de nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nuestra benemérita institución sigue trabajando con los principios por los cuales fue creada. Apoyar al Estado a través de la ciencia, el arte y la cultura, sin importar ideologías políticas o cuestiones meramente religiosas. Asimismo, reconozco también la presencia de la Sociedad de Ciencias Naturales, una institución que nos hermana en muchos aspectos, pero sobre todo a ustedes que nos siguen a través de forma presencial y virtual. Por lo que, siendo el 1 de noviembre del 2022, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica de ingreso. Muchas gracias, muy buenas noches.